desde acá, es lo que la palabra de Dios dice. ¿Y saben de quién es responsabilidad de eso? De cada uno de ustedes, ¿verdad? De cada persona que está escuchando es la responsabilidad de estar comprobando contra la escritura lo que se está diciendo. Entonces, en el capítulo 32 de Jeremías estuvimos estudiando la semana pasada, antepasada, ¿verdad? Porque eso fue vacilón. Yo dije que el próximo jueves íbamos a estudiar esto que vamos a estudiar hoy y no era así, les mentí, sin querer, ¿verdad? Porque era la noche de alabanza. Pero hace 2 semanas estuvimos viendo en el capítulo 32 de Jeremías cómo Dios anunciaba una hermosa y increíble restauración del pueblo de Judá. Ya por muchos capítulos Jeremías ha venido anunciando el juicio de Dios, cómo la iniquidad y el pecado del pueblo han traído la situación a un punto en el que Dios los va a entregar en las manos de los babilónicos, cómo iban a ser destruidos, iban a ser exiliados, llevados lejos, pero empieza también Jeremías, bueno, Dios a través de Jeremías a anunciarles que así como los va a llevar, así como los va a sacar de esa tierra, también los va a traer de vuelta. Vimos que Jehová le hace saber a Jeremías que debe comprar una heredad, un terreno, en semejante situación, estando sitiados, ¿verdad? La situación más quizás contraintuitiva que usted podría pensar en comprar algo, ¿verdad? Cuando es como que sepamos aquí que, no sé, que en Costa Rica no va a existir mañana y yo vengo a ofrecerle a usted un lote, ¿verdad? Es como, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a comprar? Sin embargo, Dios le manda a Jeremías hacerlo. ¿Cómo o por qué? Como una imagen de lo que el Señor iba a hacer. En el versículo 36 del capítulo 32 al 41, le explica el Señor a Jeremías diciendo, y con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras de los cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo corazón y de toda mi alma. Es una promesa increíble lo que el Señor les está dando aquí. Si usted puso atención hace 15 días a lo que yo estaba diciendo, usted recordará que yo mencioné varias veces que todas estas profecías tenían dos cumplimientos. Uno que era más inmediato, entre comillas, porque iba a suceder 70 años después, pero también hay un cumplimiento que es incluso futuro para nosotros, que aún no ha sucedido. Una parte de estas profecías se iba a cumplir cuando Esdras y Nehemías iban a traer parte del pueblo a reconstruir el templo, a reconstruir los muros y la ciudad, pero hay otros detalles de estas profecías que van a suceder al final de los tiempos. ¿De dónde es que sacamos estas conclusiones? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, es cuestión de analizar tres cosas con respecto a estas profecías. Primero, si se cumplió lo profetizado. Usted lee algo aquí y dice, bueno, ¿eso ya se cumplió o no se ha cumplido? Entonces usted dice, bueno, esto sí se cumplió y esta otra cosa no se ha cumplido todavía. La siguiente pregunta es, ¿se va a cumplir? Entonces usted, la pregunta que debe hacerse es, ¿quién lo prometió o quién lo anunció? Si es Dios quien lo promete, entonces sí se va a cumplir con toda seguridad. Si yo le prometo algo, ¿verdad? Yo quisiera y trato siempre de guardar mi palabra, pero soy humano, ¿verdad? Y mis capacidades son limitadas, ¿verdad? Y mi poder de cambiar las circunstancias son limitadas, pero Dios no es así. Si Él dice algo, se va a cumplir. Entonces, si algo no se ha cumplido, se va a cumplir en el futuro. Otra cosa que hay que pensar es a quién se le está dando esa profecía. Es como que yo venga y le prometa algo a usted y después venga la persona que está a la par a reclamarme por esa promesa y decirme, ¿por qué usted no me lo dio a mí? No, es que yo no le prometí a usted eso. Pertenece a alguien más esa promesa. Si analizamos estas promesas y las que vamos a estudiar ahorita en el capítulo 33, nos vamos a dar cuenta que hay aspectos, principalmente los terrenales, que fueron cumplidos, como dije antes.
¿verdad? Volvieron a su tierra, estuvieron ahí como el Señor lo prometió, pero hay otros con un énfasis más espiritual, más eterno, más de relación con Dios, que no han sucedido, que no se han visto en la historia de Israel. Ahora, hay un debate y no vamos a entrar aquí, yo no voy a ponerme a tratar de hacer una defensa de más doctrinas, porque ya tuvimos nuestra serie de doctrinas, pero hay una corriente que se le llama en términos teológicos dispensacionalismo, que es en lo que nosotros creemos, que es que hay varias dispensaciones. No me voy a meter en detalles, pero básicamente nosotros creemos, por ejemplo, que Israel y la iglesia son dos cosas diferentes, ¿verdad? Que la iglesia no reemplaza a Israel. Sin embargo, hay otra corriente teológica que sí cree eso, ¿verdad? Y cree que ya Dios terminó con Israel, ya ellos no tienen nada que ver y ahora solo aquellos que han recibido al Mesías, a Cristo, son el pueblo de Dios y listo. Pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Yo no voy a decir que las personas que creen de forma diferente no son mis hermanos, pero se comete el error de pensar que esta inclinación teológica es de aspecto escatológico o de los últimos tiempos. Dicen, esto es una posición en cuanto a lo que va a acontecer en el futuro. Pero en realidad es más un énfasis hermenéutico a la hora de estudiar las escrituras, ¿verdad? Es más cómo abordo yo un pasaje como este, en qué orden lo hago. Porque los no dispensacionalistas tienden a tomar una posición en cuanto a lo escatológico, lo que va a suceder en el futuro, y basados en eso vienen e interpretan este pasaje, ¿verdad? Entonces dicen, no, o sea, esta profecía se va a cumplir de tal manera, entonces esto que falta por cumplirse no se va a cumplir en Israel, sino que se va a cumplir en la iglesia. Nosotros empezamos por la hermenéutica, estudiando la palabra, venimos a este pasaje y dejamos que Dios nos enseñe a través del pasaje y corrija nuestra escatología, ¿verdad? Y nos informe, nos dé la información de lo que va a suceder después, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ir a este pasaje, vamos a ver a quién se le promete lo que se está diciendo, si ya se cumplió y cuándo se va a cumplir. Así de sencillo. Yo sé que tal vez cuando hablamos en términos teológicos suena así como, hey, tengo que apuntarlo, porque si no, no, pero básicamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a enfocarnos en lo que dice este pasaje para interpretar a quién se le ha prometido lo que se dice aquí y cuándo va a suceder. Nosotros, usando este método que les decía, yendo al texto, vamos a interpretar ese pasaje que acabamos de leer ahí del 39 al 40, donde dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y tendré mi temor, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Lo tomamos y nos preguntamos, ¿eso se cumplió? Ya hemos visto eso en la historia de Israel. Y de nuevo, los de este otro grupo dirían, sí se cumplió en la iglesia. Entonces esta promesa no es para Israel, sino que es para la iglesia. Y hay algunos casos en los que eso sí es así. La Biblia deja claro, y eso sí tengo que aclararlo, que sí hay un Israel espiritual. Sí hay un Israel del cual nosotros como creyentes en Jesucristo formamos parte, ¿verdad? Y yo sé que suena, no sé cómo les sonará a ustedes, pero básicamente es eso, que somos parte de la familia de Dios. Si ustedes van a Romanos 4:16, ahí yo creo que va a aparecer en la pantalla también. Pablo dice ahí, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces Pablo ahí está diciendo que nosotros sí hemos venido a ser parte de esta familia de la fe de Abraham. Sí, está diciendo que somos parte, por decirlo de alguna manera, de este Israel espiritual. Aún más, si nos devolvemos 2 capítulos, en el capítulo 2, versículo 28 y 29, Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior,
y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, claramente hay una enseñanza ahí donde dice que aquellos que son de la fe de Cristo son parte de este pueblo, son parte de este Israel espiritual. Es una enseñanza que está clara ahí. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado de no llevar al extremo esto de decir que entonces nosotros hemos reemplazado a Israel, cuando más bien se nos dice que nosotros hemos sido injertados en esa familia. Y al ser injertados en esa familia, sí somos, ¿cómo se dice? Herederos y partícipes de algunas de las promesas que le fueron dadas a Israel, como lo son esa relación cercana, ese nuevo pacto, no por obras y a través de la ley, sino por fe en Jesucristo y por su sacrificio en la cruz. Tenemos que tener siempre cuidado de no pensar que nosotros hemos reemplazado de alguna manera la iglesia a Israel. Pero entonces, ¿qué pasó con Israel? Nos preguntaremos. En el capítulo 33 vamos a estudiar unas promesas que nos van a explicar mucho acerca de cuál es la situación actual de Israel y cuál va a ser la situación al futuro de Israel. Entonces, si pueden acompañarme en el capítulo 33. Voy a leer del versículo 1 al 5. No sin antes tomar un poquito de café. Dice ahí el profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, recordemos, él estaba en la cárcel, estaba la ciudad rodeada por el ejército de Babilonia y además él estaba metido en la cárcel dentro de la ciudad, él sigue ahí. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré todo y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Es muy parecido a lo que estudiamos en el capítulo anterior. Sí, Jeremías, yo he traído a este pueblo a conquistar Jerusalén. Estas casas de los reyes de Judá, que son derribadas con arietes y con hachas, que han sido llenas de cuerpos de hombres muertos, que salieron a pelear contra los, ¿cuál es la palabra que use ahí? Contra los caldeos. A esas casas yo las he mandado a destruir, pero de esa misma manera nos va a decir que las va a restaurar. Del versículo 6 en adelante. Esas casas y los habitantes de Jerusalén, yo los voy a golpear con mucha fuerza. Ya los golpeé un montón y voy a terminar eso. O sea, ellos van a ser conquistados, arrasados. Pero he aquí, dice el versículo 6, que yo les traeré sanidad y medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Jeremías, sí, de mi propia mano estoy haciendo esto. No es solo algo que está sucediendo ahí, yo me dormí. O sea, yo estoy trayendo a este pueblo para que los conquiste, para que los discipline. Porque ustedes, como leíamos en el capítulo 32, desde el inicio que se creó esta ciudad ha sido para dolores de cabeza y para que se levante mi ira por todo el pecado que han cometido. Entonces, sí, de mi propia mano estoy haciendo eso. Pero yo mismo les voy a traer sanidad y los curaré. Una vez que los haya disciplinado, una vez que haya corregido lo que está mal, voy a traer curación. Yo mismo les haré ver tiempos donde no les faltará la paz y la verdad. Dice abundancia de paz y verdad. Esa palabra es algo que, o sea, que no falta. Que esté en levanta cualquier piedra y ahí hay. ¿Verdad? Es algo que es abundante. Y yo creo que el Señor está tratando de hacer un contraste aquí, porque recuerden cómo están ellos. Están encerrados con hambre. Ya para este momento probablemente usted puede escuchar, no sé, a los niños llorar de hambre en toda la ciudad, si no es que han empezado a morir.
Pero Él dice, este sufrimiento que ustedes están viendo va a pasar. Y yo voy a traer sanidad, voy a traer paz y verdad. El verso 7 dice, y haré volver los cautivos de Judá y de Israel. Si ustedes se acuerdan, el pueblo de Israel se había dividido en dos reinos. Uno que se llama generalmente Israel o el reino del norte, que incluía 10 tribus, y Judá, que incluía las otras 2 tribus y media, por decirlo así. Tanto a estos que iban a ser desplazados en el futuro, ¿verdad? Judá, que estaban así a unos cuantos meses, menos de un año, de ser ya derrotados por completo y ser llevados lejos, como aquellos que habían sido derrotados y llevados lejos 130 años antes, el reino del norte, que había sido conquistado por los asirios, yo los voy a traer de vuelta. Los voy a restablecer como al principio, como cuando los traje a esta tierra prometida, así los voy a traer de vuelta. Esa es una de esas cosas que es en parte cumplido con lo que sucedió con Esdras y Nehemías, ¿verdad? Porque fueron traídos. ¿Por qué digo en parte? Porque el reino del norte nunca se vio volver. Algunas personas de esas tribus se mezclaron entre Judá, pero no hubieron tribus después de eso. Si usted ve, nunca volvió a restablecerse el reino como tal, pero tampoco las tribus. Lo más parecido al reino del norte que había, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, eran los samaritanos, que eran una mezcla de los del reino del norte con ascendencia pagana. Eso era lo más cercano. Después de ahí eran algunos que habían ahí en medio de Jerusalén, en medio de la tribu de Judá o el reino de Judá. Hasta el momento no hemos visto una restauración de esas 10 tribus, ¿verdad? Y el Señor está diciendo aquí que tanto a Judá como a Israel, reino del norte, Él los iba a traer de vuelta. Y no solo los voy a traer de vuelta, aún más, dice el versículo 8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y aquí estamos pasando, y quiero que noten a un lenguaje que no está hablando ya de cuestiones físicas, geográficas, de voy a moverlo de un lugar a otro. Está hablando de corazones, está hablando de relación, de comunión con Dios. Dice, los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Es increíble. Esto es un lenguaje indiscutiblemente del nuevo pacto. Parece uno que está leyendo el Nuevo Testamento, digámoslo de esa manera. Porque está hablando de un cambio completo no sé si llamarle paradigma o de cosmovisión en cuanto a la relación del ser humano con Dios. Ellos tenían un sistema sacrificial, ceremonial establecido que los había regido por toda su historia, a pesar de que no, o sea, lo profanaron y todo lo que hemos leído. Eso está incrustado en sus mentes. Esa es la forma en la que alguien se podía relacionar con Dios. Pero les está hablando aquí ya en términos completamente nuevos. Dios está prometiendo algo que iba a cambiar todo. Ya no iban a estar bajo el pacto antiguo en el cual los pecados solo eran cubiertos. Ustedes, yo sé que han leído en el Antiguo Testamento cómo tenían que hacer sacrificios de animales. Y dice que era para la propiciación de los pecados, ¿verdad? Para cubrir los pecados, pero no eran quitados. Simplemente los habilitaba ceremonialmente para continuar ofreciendo sacrificios, para continuar siendo parte de las ceremonias. Nosotros ahora sabemos que la promesa de la que está hablando aquí es que Él iba a proveer un sacrificio completo, que no solamente iba a cubrir ese pecado, sino que lo iba a quitar definitivamente. Es un nuevo pacto. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Dice que el Señor, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Había un antiguo pacto
que era en la ley, que se basaba en sacrificios de animales, que era imperfecto. ¿Por qué era imperfecto? Porque el ser humano y el pueblo de Israel era imperfecto, era incapaz de cumplirlo. Pero el Señor está diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Aquí Jeremías está, o el Señor a través de Jeremías está anunciando el pago que él iba a hacer, que Jesucristo iba a hacer. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 13, nos explica esto. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? O sea, si el sacrificio de animales y las cenizas rociadas podían santificar lo de afuera, la carne, ceremonialmente, ¿cuánto más la sangre de Cristo nos puede purificar? Y el versículo 15 dice, así que por eso, está hablando de Jesús, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ese sacrificio de Cristo era el que se estaba anunciando aquí, que les iba a hacer a ellos poder acceder a esa promesa y realmente estar delante de Dios sabiéndose limpios de su pecado, sabiéndose libres de las transgresiones. Una imagen que me gusta mucho que usa Pablo, que dice que hay un acta que nos es contraria entre nosotros y Dios, y Cristo la tomó, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, para que ya no sea eso que nos separa a nosotros y a Dios. Y les promete el Señor aquí, yo los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. Eso es lo que el Señor está prometiendo, que indudablemente apunta a la obra redentora de Cristo Jesús. Y por ese nuevo estado que ellos van a tener, dice el Señor, vea qué es lo que va a pasar. Dice, será también para el mundo un testimonio. Dice, en el versículo, a devolverme aquí, en el versículo 9, dice, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Ya ellos no iban a ser una deshonra para el Señor. Ya cada una de sus acciones no va a causar ira en el corazón del Señor. Ya no van a blasfemar con sus obras y su forma de vivir el nombre del Señor, llamándose el pueblo de Dios, sino que ahora iban a ser un nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Su relación con Dios, incluso la imagen que daban ante todos los demás, iba a cambiar. Dice el versículo 9, todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. En este momento probablemente todo el mundo se está dando cuenta que Jerusalén está sitiada. Y todo el mundo, si apuestan a que van a ser derrotados, apuestan bien, porque es de fijo. Pero también en un momento dice el Señor, yo les voy a dar tanta paz, tanta tranquilidad, voy a traer a ellos tanto bien, que todas las naciones que los vean van a temblar de ver cómo les he bendecido, de ver cómo los he establecido, de ver cómo he provisto paz para ellos. Es una promesa increíblemente hermosa, cuya sombra se ha podido ver de vez en cuando. Pero si usted quiere ver la historia de una nación que no ha tenido paz, estudie la historia de Israel. Nunca. Esto es una de esas cosas que sabemos que ha de cumplirse. Tiene su verdadero cumplimiento en el reino que el Señor ha de establecer aquí en la tierra. ¿Y cómo se va a ver eso? ¿Cómo es que va a funcionar esto? El versículo 10. Continuamos ahí leyendo. Dice, así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombres, sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría,
voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Cuando el Señor haga esto y traiga esa paz y esa tranquilidad y todo el bien, todas esas actividades que habían cesado, que ya no se están viendo aquí, ¿por qué? Porque todo el mundo se está muriendo de hambre, van a volver a funcionar. Van a ser restauradas y no solo eso, sino que van a ser restauradas de forma perfecta por el Señor. Donde en este momento que se escribió esto solo había llanto y dolor horripilante y desesperación. Yo no soy padre, pero aún así se me rompe el corazón cuando veo a un niño enfermo, cuando veo a un niño llorando. Los papás deben entender aún más eso, pero imagínense, o sea, una sociedad completa donde hay niños muriéndose de hambre. En ese mismo lugar, en el futuro, dice el Señor, yo voy a traer tal paz y tan bien a esta gente que habrá celebración y gozo. No hay fiesta más especial y donde haya más gozo, o debería haber más gozo que una boda. Dice ahí, voz de desposado, voz de desposada. Voy a traer celebración. Todos los lugares en los que quizás hacía tiempo no se alababa y santificaba mi nombre, dice el Señor, se va a proclamar diciendo, alabad a Jehová de los ejércitos, versículo 11, porque Jehová es bueno. El pueblo de Israel había estado alabando a otros dioses, a Moloch, ya los vimos, haciendo sacrificios para dioses falsos, habían estado haciendo lugares altos, todo en contra de Dios. Y él dice, pero en el futuro yo los voy a restaurar de una manera que van a cantar y a gritar, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y lo que me parece interesante aquí es que él dice que el mismo pueblo, a pesar de esto, porque usted podría decir, bueno, que Dios más severo, ¿cómo está, verdad? El mismo pueblo va a ver hacia atrás, va a considerar todo ese dolor y va a decir, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso porque no nos eliminó, porque no nos desechó, porque nos restauró. Y van a cantar, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es bueno Dios. Dios es bueno. Y ellos aquí, es algo que no ha sucedido para ellos. El pueblo de Israel ahorita es más secular que religioso, ¿verdad? Aún en su propia religión, aún rechazando al Mesías, ¿verdad? La mayoría de ellos ni siquiera siguen ese judaísmo. Están ahí a la libre. Es algo que Dios va a tratar con ellos en el futuro, ahorita lo vamos a ver. Pero este pacto que estamos viendo aquí es una realidad en cada uno de nosotros. O sea, si usted ha creído en Cristo, el Señor lo ha lavado de todos sus pecados con los que usted ha pecado contra Él. El Señor lo ha limpiado, lo ha librado, lo ha perdonado. Ha mostrado su misericordia. Entonces el tiempo de nosotros para cantar esto, para decir, Jehová es bueno, para siempre su misericordia, es hoy. Porque ya nosotros no lo vemos hacia el futuro, lo vemos como una realidad. Ya Él nos ha mostrado su misericordia. Ya hemos sido limpiados del pecado. Yo les animo a que su boca esté llena de alabanza a Dios. Usted necesita motivos para alabar a Dios. Solo piense lo que Él hizo en la cruz. Solo piense la provisión que ha dado para que usted exista hoy, para que usted pueda estar aquí hoy. Eso ya es suficiente para tener motivos de alabarle, de vivir una vida de adoración. La adoración es más que cantar. Aquí venimos y lo hacemos. Y yo le animo, o sea, si usted por alguna razón cree que Dios no es digno de su oración, entonces no conoce a Dios. Entonces yo le animo, cuando estemos aquí, que cantemos, que cante feo, no importa.
Por eso se pone bien fuerte el volumen para que no se escuche. No, pero alabe al Señor. Pues está bien, no cante, pero en su corazón. O sea, no se ponga a pensar en su trabajo mientras estamos alabando al Señor. O sea, el Señor es digno de que lo alabemos, de que lo adoremos. Y la oración es más que eso, no es más que cantar. La oración es una actitud del corazón. Y la imagen que me gusta utilizar para ilustrarla es ponerse pecho a tierra delante del Señor, ¿verdad? Él está ahí en su trono y yo estoy en el piso reconociendo que Él es supremamente digno de mi alabanza, de mi adoración. ¿Y eso cómo se muestra? En mi día a día, en mi caminar, en la forma en la que abordo su palabra cuando la leo, en la forma en la que amo a los demás, en la forma en la que lo amo a Él, lo obedezco, lo escucho. Él es digno de que prestemos atención. No vamos a hacer el ejercicio, pero si yo le pregunto a usted, ¿qué le ha hablado Dios a usted hoy? Muchos van a decir, uy, no, hoy como que no me ha hablado el Señor. Ok, ¿qué le ha hablado Dios a usted esta última semana? Y por ahí quizás todavía la mitad va a decir, uy, no hay nada así como específico. ¿Sabe cuál es el problema con eso? Que Dios está hablando siempre. Su palabra siempre está lista para hablar. Nosotros somos los que andamos por el camino así sin escuchar. Y leemos la Biblia y andamos de la misma manera, ¿eh? Como, sí, tengo que hacer esto, porque el pastor dice que hay que hacer devocional y ya, bueno, gracias Señor, vámonos. Y no prestamos atención. Y el Señor está hablando. ¿Ustedes no les enoja cuando ustedes están tratando de decir algo y no les ponen atención? Pero con Dios creemos que lo podemos hacer. Entonces, cuando termine cada día, piense en eso, o sea, ¿qué me habló el Señor hoy? Y si usted no puede identificar nada, entonces, bueno, corrija. Y el día de mañana sí preste atención. El día de mañana sí escuche. El día de mañana sí abra sus ojos a ver qué le está mostrando el Señor. Que Él es digno de que lo hagamos. Esta promesa que Él les está diciendo es hermosa. Está diciendo, yo los voy a restaurar y al final ustedes incluso van a tener un corazón lleno de alabanza hacia mí. ¿Y qué más les promete? Versículo 12 y 13. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuenta, ha dicho Jehová. Esta frase ahí al final dice, la mano del que los cuente, es interesante. Estamos hablando de que este pueblo va a ser exiliado, llevado a Babilonia. Cuando ellos se van ahí, pasan 70 años, empiezan ya las nuevas generaciones a hablar arameo y no hebreo. Entonces se traduce la ley, se traducen los profetas arameo. Y en el Targum, que son esas traducciones, por alguna razón, y yo creo que acertadamente, esa frase, la mano del que los cuenta o del que los cuente, se cambia por Mesías. Entonces la interpretación de ellos es que ese que los cuenta es el Mesías. Y tiene la idea de que van las ovejitas pasando y él las toca para contarlas, ¿verdad? Y van pasando. Entonces es algo curioso que encontré ahí, ¿verdad? Que por alguna razón las generaciones que venían consideraban a ese, la mano el que cuenta las ovejas, al Mesías. Eso es solo una interpretación, pero sí nos va a hablar aquí directamente acerca del Mesías este pasaje en los siguientes versículos. Entonces aquí viene a confirmar una promesa que quizás algunos estaban dando por terminada. No, ya eso ya no sucedió. Dios se arrepintió porque es imposible que suceda. ¿Cuál promesa? En el segundo de Daniel, segundo libro de Samuel, perdón, segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 16. David tiene una gran idea. Él está ahí en su casa, un chozón, dice que tenía, ¿verdad? Increíble, y ve a la gente pasar hacia el tabernáculo, que era una tienda hasta ese momento, y dice, ¿cómo yo voy a tener esta casa y Dios va a estar habitando en una tienda? No, yo le voy a hacer una casa. Va a ser mucho más espléndida que esta, ¿verdad? Y entonces él va y le dice al profeta que estaba en ese momento, y el profeta le dice, sí, David, dele con todo porque Dios es digno de ser honrado. Y el profeta se va a dormir
Y mientras está ahí, el Señor le dice, hey, usted como que se adelantó un poco. David no me puede construir una casa a mí. Tiene las manos llenas de sangre. Entonces manda a ese profeta de vuelta a David. Y vean lo que le dice en el versículo 16. Bueno, el Señor le dice, ustedes pueden leer el capítulo 7 después, le dice, vea, usted no me va a construir una casa, sino que yo le voy a construir una casa a usted, David. Y voy a poner sobre su trono para siempre a un descendiente suyo. Nunca va a faltar un descendiente suyo en el trono de Israel. Y vean el versículo 16, dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En este contexto en el que estamos, si alguien se hubiese acordado de esta profecía, hubiera dicho, sí, o sea, ya, eso no se puede, si ya nos van a destruir, ya quedaban pocos, ya el reino del norte había sido arrasado, ya había habido una primera oleada de exiliados, ¿verdad? Donde se fue el rey que había en ese momento, el papá de Sedequías, e incluso Daniel y los otros nobles habían sido llevados. Quedaban un poco de gente ahí y estaban por ser eliminados. Entonces alguien podría decir, no, esto no se puede cumplir. Porque ¿cómo va a haber siempre un descendiente de David en este trono si vamos a ser destruidos? Pero vea lo que dice el Señor en el versículo 14. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificios todos los días. Entonces el Señor está diciendo aquí, esa promesa que yo le hice a David no se va a terminar, no va a quedar aquí, yo lo voy a cumplir. Voy a traer un renuevo de justicia. Y no sé si notaron ahí en ese versículo 15, cuando dice, haré brotar a David un renuevo de justicia. ¿Cómo está esa palabra renuevo? En mayúscula la R, ¿verdad? Y es porque ese renuevo de justicia es el Mesías que iba a venir. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene un reino que es y será. Él es rey. ¿Por qué? Porque reina en nuestros corazones. Él es nuestro rey. Tiene un reino que ya es, pero también es un reino que será porque ha de ser establecido definitivamente. El libro de Hebreos, capítulo, yo lo estaba viendo de hecho con mi hermano Gerson, dice, todo lo sujetaste, está hablando de Jesús, bajo sus pies, del hombre más bien, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ese es el rey que se está prometiendo aquí. Ese es el rey que se le prometió a David. Y el Señor está confirmando esa promesa. Porque así ha dicho Jehová, dice el versículo 17, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y aquí es donde, manteniéndonos en el contexto, debemos preguntarnos, ¿a quién se le promete esto? Y si eso se cumplió completamente. Se le promete a Israel y usted se pone a pensar, bueno, esto se cumplió ya en Israel como tal. Usted dice, bueno, no. Estuvo, vamos a ver, la dinastía de los Hasmoneos, ¿verdad? Y después la Herodita, ¿verdad? Y usted dice, bueno, no. Primero, unos eran levitas y estos otros eran prosélitos, ni siquiera eran del pueblo de Israel, ¿verdad? Los únicos dos gobernantes que hubieron después de que el pueblo volvió a Israel eran unos levitas que no eran de la tribu de Judá
y otros que eran prosélitos, o sea, que se unieron al judaísmo más bien, que fueron puestos, ¿verdad? Y gobernaban bajo los hilos de Grecia y después de Roma. Entonces no hemos visto esto todavía, hasta Cristo. Pero aquí se le está prometiendo a Israel, dice que Él va a reinar sobre ellos. Entonces algo que aún va a suceder. Tenemos que preguntarnos, ¿avala la Biblia que esto se pueda cumplir literalmente en las personas a las que se le está prometiendo? ¿O es solo algo que se aplica sobre la iglesia? Jesús reina sobre la iglesia y ya. Vamos a ver que sí. ¿Tiene dudas al respecto? Bueno, continuemos leyendo. Del versículo 19 hasta el final. Ya vamos a ir terminando, no se preocupen. Que se preocupa soy yo. Versículo 19. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. El Señor le estaba hablando a Jeremías muchísimo. Así ha dicho Jehová. Si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya ni día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo? Diciendo, dos familias que Jehová escogiera ha desechado y ha tenido en poco, y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y con la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. ¿A quién se le promete esto? Primero a David y después a la nación de Israel. Jehová prometió que un descendiente de David iba a reinar en su trono y que su descendencia iba a ser multiplicada más que las estrellas. Prometió que tanto el reino del norte como Judá continuarán siendo una nación delante de él para siempre. ¿Y cuál es la garantía que él da? ¿Cuál es la forma de verificar esa promesa? Él dice, si deja de haber día y noche, entonces yo les doy permiso que ustedes piensen que yo he roto mi promesa con ellos, que los he desechado. Y yo no sé, pues si ustedes ven hacia afuera, es de noche y ya fue de día. Y esperamos que mañana amanezca también. Así de seguras son estas promesas. La garantía que el Señor da es la misma existencia del día y la noche. Es el hecho de que nuestro sistema solar aún siga las reglas que Él estableció cuando lo creó, básicamente. Así de firme las está poniendo. Y el lenguaje que usa es muy claro que se está refiriendo a la nación, y hago énfasis, nación, porque usa la palabra ahí, nación de Israel. No usa pueblo, no usa mi pueblo, dice nación. Está hablando, es una palabra que habla de un país, de una nación. El verso 24, él le pregunta a Jeremías, ¿has notado? Dice, ¿has echado de ver lo que habla este pueblo? Jeremías, ¿usted está escuchando lo que están diciendo? Que yo tenía dos familias escogidas y las he desechado. Esas dos familias están refiriéndose a los dos reinos, Israel y a Judá. ¿Verdad? Y el tono con el que se lee aquí es como dice, usted está escuchando la tontera que está diciendo esta gente. Que yo escogí estas dos familias y ahora las he desechado. Y dice, han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Ellos están diciendo, esta gente se está equivocando porque está viendo a mi pueblo y ya no lo consideran una nación. O consideran que ya no son una nación delante de mí, como leíamos antes. Él vuelve a decir, cuando fallen las leyes que he puesto sobre los astros, entonces podrán decir que soy capaz de desecharlos. Soy capaz de olvidarme de ellos.
De nuevo, los términos que usa el Señor aquí son imposibles de confundir, porque dice la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí claramente está hablando de una línea genética, ¿verdad? De un pueblo de una descendencia genética, natural, de carne, ¿verdad? No algo espiritual solamente. ¿Cuándo se cumplirá esto? ¿Cuándo se va a cumplir? Vamos a verlo, porque también tenemos que confirmarlo con el resto de la escritura, ¿verdad? Romanos 11:25. Dice Pablo ahí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, hermanos, no quiero que ustedes ignoren esto, porque si no, van a pensar que ustedes son, ¿verdad? La tapa al perol, como dicen. Ustedes son lo máximo. Dice, ha acontecido, ¿verdad? Y más que todo comparándose con Israel. Ah, sí, Israel rechazó al Mesías y ya ellos son basura y nosotros sí creímos en el Mesías. Somos la élite aquí espiritual. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento. O sea, sí estaba endurecido Israel, ¿verdad? En parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo se va a acabar ese endurecimiento? Dice, cuando la plenitud de los gentiles haya entrado. Este tiempo, usted y yo somos gentiles, ¿verdad? Yo no sé si alguien tiene aquí ascendencia judía, pero somos gentiles. En esta etapa es en la que los gentiles tenemos oportunidad de venir y entrar en este pacto, en esta promesa de salvación. Pero va a llegar un momento en que la plenitud ya va a estar, o sea, se va a completar ese número de personas. Y dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Más claro que eso no está, no se puede. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Lo mismo que está hablando Jeremías. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de la iglesia, hermanos, no quiero que se confundan, dice Pablo, iglesia, Israel. Y aún en el tiempo de Pablo, después de que Cristo había muerto y resucitado, él está diciendo que habían ingresado gentiles por medio de la gracia, un pueblo espiritual, un Israel espiritual, pero que también con los rebeldes que estaban endurecidos iba a suceder cuando él quitara sus pecados. No puede ser más claro. Israel, que en ese contexto son los que no han creído, va a ser salvo. Dios va a quitar sus pecados y todos aquellos que crean y reconozcan el Mesías en ese momento van a ser salvos. No es que todas las personas ahorita que están, ¿verdad? Que son judíos y que han rechazado al Mesías y se mueren rechazando al Mesías van a ser salvos. Eso no es lo que quiere decir ahí. Pero en ese momento, en el fin de los tiempos, los israelitas que estén ahí y reconozcan al Señor van a ser salvos. Y algunos van a insistir diciendo, sí, pero ya Israel como nación, como pueblo, ¿verdad? No el espiritual, ellos ya fueron desechados. Ya eso que está ahí, como dicen, ¿verdad? Estaba viendo un video un día de esos que dice, dice un man, yo soy de Israel. Y le dicen, ¿y eso dónde es? Eso no existe. Eso no es ningún lugar, ¿verdad? Tratando de decir que Israel no es una nación de verdad. Pero Pablo le respondería ahí el versículo 28 y 29, Romanos 11. Dice, así que en cuanto al evangelio, ¿verdad? Está hablando los de Israel, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados, tiempo presente. Jesús ya había muerto y resucitado. Son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En el tiempo de Pablo, vuelvo a decir. Y él lo está viendo, que ellos aún en ese tiempo eran amados, a pesar de que estaban endurecidos, habían rechazado al Mesías. Dios les ha llamado y les ha elegido y esa elección es para siempre. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 nos dice que a Israel todavía le toca una persecución más y van a ser correteados de Jerusalén, van a tener que ir a esconderse al desierto, pero el Señor los va a guardar, el Señor los va a cuidar y después de que todo eso suceda, ¿verdad? El Señor va a lidiar con ellos y van a reconocer al Mesías. De nuevo, yo no puedo decirles a ustedes si todos o solo una parte de los judíos que existan en ese momento. Yo lo que sé es que la Biblia dice que los israelitas en ese momento van a ser perseguidos, pero no van a poder ser destruidos. El Señor los va a guardar y van a reconocer a Jesús como su Salvador.
Entonces, estas promesas que están hablando aquí, de cuando este pueblo va a ser limpiado de sus pecados, va a ser salvado, va a ser perdonado, va a ser restaurado y van a cantar, a reconocer al Mesías verdadero, eso va a suceder al final de los tiempos, cuando el Señor haya lidiado con ellos. Ahora, algunas aplicaciones para nosotros, para cerrar aquí. Vuelvo a repetir lo que dije antes, nuestro tiempo de gozarnos y maravillarnos de la bondad y misericordia de Dios, del pago que Él hizo en la cruz por nosotros es ahora. Sí, en el cielo vamos a adorarlo por la eternidad, pero hoy es el tiempo de que lo hagamos también. Con cantos, sí, perfectamente, pero sobre todo con obediencia, con atención. A veces pensamos solo en terminar bien, sí, cuando el Señor venga, que yo esté bien, que esté firme, que esté en la iglesia y demás. Pero en ese proceso, el Señor está esperando que prestemos atención, que escuchemos, que le busquemos, que le anhelemos. Corazón endurecido no hace eso. Pero si ustedes se encuentran en una situación como esa, por la situación que sea, pídale ayuda al Señor. Él es el que puede quitar eso de su corazón. Él es el que puede tomar un corazón de piedra y poner uno de carne. Uno que sí, ¿verdad?, sea capaz de prestar atención. Uno que sí no esté como un témpano de hielo ahí, simplemente haciendo lo que tiene que hacer porque hay que hacerlo, pero que si no, que más bien lo anhele y que se deleite en él. Y conforme más nos acercamos, más vamos a ser capaces de vivir de esa manera, una manera que honra al Señor. Y nuestra vida debe ser caracterizada por eso, por la alabanza y la oración a Dios. Otra cosa es que debemos reconocer que Dios no ha roto su pacto con su pueblo Israel. De nuevo, lo vimos aquí en Jeremías. Pablo nos lo dice, lo vemos en Apocalipsis, que el Señor aún tiene un plan para Israel y va a lidiar con ellos. Eso debe llevarnos a nosotros a estar confiados en el pacto del cual somos parte. Porque si Dios no ha roto el pacto con ellos, no lo va a hacer con nosotros tampoco. Y debemos orar por Israel. Hay un pasaje famoso, ¿verdad?, que ha estado apareciendo por todo lado, donde dice, ¿verdad?, que Dios iba a maldecir a aquellos que maldijeran, ¿verdad?, a Abraham y su descendencia, y iba a bendecir a aquellos que lo bendicieran. Entonces la gente pregunta, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Está bien, ahí está Israel, lo reconozco, está bien, pero ¿qué significa el bendecirlo y no maldecirlo? Y yo creo que hay mucha desinformación en eso, porque no es primero, o sea, hay gente que, y voy a decirles qué es lo que yo creo que no significa, ¿verdad?, porque es lo que más veo muchas veces. No significa que debemos estar de acuerdo en todo lo que hace el gobierno israelita, que tenemos que estar 100% apoyando todas sus políticas sociales, económicas, de relaciones internacionales y militares. Y todo lo que hacen es bueno porque es el pueblo de Dios. No, para nada, ni cerca. Tampoco, y esto yo creo que es la peor versión de esta moneda, es que entonces odiamos a los enemigos de Israel. Y son el diablo, y son Satanás, y sí, estamos viendo cosas horribles, y yo estoy de acuerdo. Pero por ellos murió también el Señor. Los árabes, los palestinos, como usted quiera llamarlos, hay hermanos nuestros ahí adentro. Y están predicándole a esas personas porque Dios también murió por ellos. Entonces tampoco es que yo como quiero bendecir a Israel, entonces voy a andar ahí odiando y maldiciendo a los otros que están ahí. No, igual debemos orar por ellos y orar por su arrepentimiento, por su salvación, y orar para que personas cristianas, misioneros, ¿por qué no alguien de aquí de esta iglesia vaya y les predique? Porque ¿cómo van a creer si no hay quien les predique, si no han oído? Otra cosa que creo que sí significa es orar por ellos y anhelar ¿verdad?, y desear su permanencia como nación. Anhelar y orar por su paz. ¿Saben por qué? Porque cuando la paz de Jerusalén, de Israel, suceda finalmente, es porque el Señor ya va a haber venido. Entonces oremos en esa dirección.
Ahorita usted va a ver un montón de noticias que le dicen aquí y allá. Ahorita todo el mundo es un experto militar, un experto en relaciones internacionales, porque vieron 2 videos de TikTok y uno de YouTube. Y sí, entonces ya yo sé que eso es cómo está la situación ahí en Medio Oriente. Oremos por ellos. Está bien que usted se informe, pero no reemplace su devocional por un video de Facebook hablando de eso. O sea, vaya al Señor, ore por ellos. Es mucho más beneficioso que usted ore por Israel a que se ponga a ver tanta cosa, ¿verdad? Y sí, hágalo, infórmese. Si tiene tiempo, hágalo, ¿verdad? Para que ore tal vez con una mejor dirección. Pero enfóquese en eso, en orar por la bendición de Israel, bendecirlos. ¿Cuál es la mayor bendición que Israel puede tener? Que reconozcan a su Mesías. Y esa debe ser la dirección en la que debemos orar. Mientras oramos por ellos, oremos por sus enemigos también, para que puedan arrepentirse. Y como última aplicación para nosotros, un pueblo que tuvo tanta luz, tanta revelación de Dios y pudo llegar al estado al que el reino de Judá llegó, tiene mucha responsabilidad. Nosotros tenemos aún una más grande, que tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Evangelio. Entonces busquemos al Señor, sigamos al Señor, profundicemos en su palabra, busquémoslo. Las cosas que el Señor tiene son maravillosas y esto no es Evangelio de la prosperidad o positivismo o terapia ni nada de eso. O sea, 1 Corintios 2:9. Dice el apóstol Pablo ahí: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esas principalmente están en nuestra comunión con Dios. La principal fuente de estas cosas increíbles que nadie se ha podido imaginar están en nuestra comunión con Dios y van a perseverar por la eternidad en nuestra relación con Él. Entonces busquémosle hoy, honrémosle, alabémoslo, enfoquémonos en Él, porque ese renuevo de David está por venir. Nosotros tenemos que estar listos, tenemos que estar haciendo lo que Él nos dejó haciendo. Entonces, les animo en eso, mis hermanos, que estemos constantes en oración. Este no es un tiempo para jugar. Seguimos jugando al cristiano, nos va a ir mal. Usted sigue jugando a papá cristiano, a sus hijos les va a ir mal. No es un tiempo para jugar, es un tiempo, o sea, si Pablo decía que los tiempos eran malos, imagínense ahora, son peores. Entonces necesitamos estar ahí en la palabra de Dios, cimentados en ella y buscando al Señor. Está ahí siempre listo para hablarnos. Vamos a orar. Señor Jesús, oramos, Señor, pidiendo que tú nos ayudes, Señor, a ver la realidad en la que estamos y a poder vivir consecuentemente con eso, Señor. Principalmente basados en quién eres tú para nosotros, Señor. Que al ver las circunstancias a nuestro alrededor, sí, vivamos consecuentemente con eso, pero sobre todo siendo consecuentes con el hecho de que somos tus hijos, Señor. De que tú nos has redimido, nos has rescatado, nos has librado de la esclavitud del pecado, Padre. Ser consecuentes con lo que predicamos de que tenemos vida eterna. De que el morir es ganancia, Señor. Que eso nos ayude a ser valientes para predicar tu evangelio. Para pagar el precio que haya que pagar por hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en ti, Señor. Perdónanos por nuestro corazón tan distraído, Señor, tan duro muchas veces, Señor. Porque deberíamos ser como ese niño que se asombra por todo y cada una de las cosas que tú haces, Señor. Nuestra reacción natural a cada detalle que tú nos das debería ser alabanza de oración, Señor. Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces damos las cosas por sentado, Señor, o nos las atribuimos a nosotros mismos. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Personas que te honran, que te alaban, que se gozan en ti, que proclaman tu grandeza y tu bondad, Señor, a todas las personas a su alrededor. Oramos por
la nación de tu pueblo Israel, Señor. Oramos principalmente por lo que hablábamos, Señor, que ellos puedan, que venga el día en que ellos te reconozcan, Señor, como Mesías. Oramos para que en este momento tú puedas, Señor, traer paz, que puedas también hacer tu voluntad, Señor, en todos esos lugares, Señor, que puedas derrocar, Señor, a esos criminales, Señor, que siguen atacando tu pueblo, Señor, y usando como escudo, Señor, a sus propias familias, niños, Señor. Tu voluntad sabemos que no es el sufrimiento, los asesinatos, cosas tan atroces, y oramos que hagas tu voluntad, y si es posible, Señor, que lo hagas incluso mientras oramos, Señor, que se acabe todo eso. Pero oramos para todos esos pueblos, Señor, para todos esos millones y millones de personas que están engañadas, siguiendo el islamismo, Señor, rechazándote a ti, en todas esas naciones, Señor, que puedas, Señor, levantar a tu iglesia. Y yo sé que al orar por eso estamos orando mucha persecución y mucho sufrimiento para ellos, pero úsalos, Señor, y guárdalos en medio de todo eso. Por todos los cristianos que están siendo asesinados, que están siendo perseguidos en todos esos lugares en África y en Asia, Señor. Guárdalos, darles paz, conforta sus corazones. Para aquellos que han tenido a familiares cercanos siendo asesinados, Señor, por su fe, confórtalos y dales valentía, Señor. Y a nosotros, si hay alguien aquí que tú quieras enviar a uno de esos lugares o quizás más cerca, Señor, puedas también guiar a las personas a levantarse para servir, Señor. Y a nosotros, a cada uno en nuestro lugar donde estamos, trabajando, estudiando, viviendo, Señor, podamos ser testigos también de tu gracia, de tu amor y de tu bondad, Señor. Oramos, te damos gracias una vez más en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a la... no, anuncios, ¿verdad? Ya yo iba a decir que íbamos a alabar al Señor. Anuncios. Este domingo tenemos Santa Cena, ya saben, a las 10:30 nos vamos a reunir y vamos a estar teniendo comunión y también, como siempre, recogiendo víveres para las familias que puedan estarlos necesitando. El hecho que yo no esté pasando necesidad no quiere decir que mi hermano a la par no, ¿verdad? Entonces es una forma en la que podemos bendecir a otros. Es inconcebible a la luz de las Escrituras que en la iglesia hayan hermanos con hambre y otros no. O sea, no se permite aquí. ¿Por qué? Porque deberíamos dolernos con los que se duelen, ¿verdad? Deberíamos amarlos como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, si el Señor le pone en su corazón traer algo, tráigalo el domingo. Vamos a ver, ¿qué más? Reunión de Saquem este sábado, ¿verdad? Todos los mayores de 50 años están invitados aquí mismo a las 2:30 de la tarde, ¿verdad? Se reúnen, toman cafecito, estudian la palabra de Dios, tienen un tiempo súper bonito. Ahí hay varios jóvenes que estamos apoyando en poder, ¿verdad?, ayudar en las actividades, pero más que todo son personas mayores de 50 años que están buscando al Señor juntas y también generando relaciones, que eso es importante y de mucha bendición. El viaje de oración en la montaña el 18 de octubre, apúntelo en su calendario, el 18 de octubre en el Monte de la Cruz. Van a reunirse ya en el lugar a las 9 de la mañana y se van a poner a orar. La entrada, que es lo único el costo que va a tener, vale 800 colones por adulto. Los adultos mayores creo que pagan menos. Pero ahí se van a reunir a orar más o menos 2 horas. Van a estar orando y buscando al Señor juntos. Y las ofrendas, ya saben, por medios electrónicos. Usted ya sabe cómo usarlos. Ahí está el número de teléfono. Y en la información, en la página calvarycela.com hay una pestaña de ofrendar y ahí está toda la información que usted necesita, o puede hacerlo de la forma tradicional con efectivo. ¿Qué más? Y recuerde sus hijos. Sí, el jueves pasado se quedó uno y estaba bien triste el domingo, y era pobrecito. Entonces, lléveselos mejor. Que los bendiga. Y 1, 2, 3. Podemos ponernos en pie.
Vamos a hacer una última alabanza al Señor antes de irnos.